Hola, ¿qué tal? Trabajaremos en este video algunas cuestiones vinculadas con la didáctica general para complementar las lecturas que ustedes ya vienen haciendo y pensar un poco más y profundizar acerca del campo de la didáctica como conformación de un campo disciplinar específico y su objeto de estudio, que sería la enseñanza o también como llamamos las prácticas de enseñanza. En el índice de esta presentación nos encontraremos con algunas nociones acerca de la didáctica general como campo disciplinar. Luego se mencionará una conformación histórica del campo considerada y ubicada en tres grandes cortes: un corte denominado clásico, un segundo corte técnico y un tercer corte crítico, para finalizar en una presentación más acerca de la enseñanza como una práctica social y humana, y específicamente centrándonos y entendiéndola como objeto de conocimiento de la didáctica. Al hablar de la didáctica general como campo disciplinar, hay algunas consideraciones conceptuales interesantes para tener en cuenta. Primero que nada, entender, tal como plantea Lidwin de Pasquale en los materiales que comenzaron a leer, es considerarla como una disciplina en sí misma, pero que es no solamente instrumental, sino teórica también. Por eso hablamos de una disciplina teórico-instrumental. Esto quiere decir que no solo se va a centrar en estudiar y reflexionar, revisar acerca de cómo enseñar, qué métodos, técnicas o estrategias podemos utilizar a la hora de enseñar, sino también qué enseñar y para qué enseñar aquello que quiero enseñar. Como ya dije anteriormente, estudia las prácticas de la enseñanza, esto vendría a ser su objeto de estudio, pero estas prácticas de la enseñanza actualmente consideradas y diferenciándolas del aprendizaje. Es decir, no se considera que enseñanza y aprendizaje sean ambos elementos de un mismo y único proceso, sino que son dos procesos diferenciados, pero directamente relacionados entre sí, desde lo que Fentesmacher llama dependencia ontológica. Para tener en cuenta acerca de la conformación sobre el campo de la didáctica, aparecen otros campos disciplinares que se encuentran en constante relación, como son la pedagogía, que se encarga como objeto de estudio de la educación, la psicología, la historia o la sociología, también entre otros antropología, política, etc. Todos estos campos disciplinares entran en relación con el campo de la didáctica general y aportan herramientas, conocimientos para entender el complejo campo que es la enseñanza. Una enseñanza situada, ubicada en una institución o en un entorno sociocultural específico, con influencias históricas, con consideraciones acerca de las personas y los sujetos que lo llevan a cabo, en una cultura en particular. Por eso, al momento de pensar la enseñanza, necesitamos constantemente vincularlo con estas otras disciplinas, pero que son distintas y diferenciables con lo que es la didáctica. La conformación histórica del campo podemos considerarla en tres grandes cortes sociohistóricos que dieron su origen, la conformaron y la conforman al día de hoy y a lo largo del tiempo. Podemos hablar de un primer corte clásico, luego de un corte técnico y finalmente de un corte crítico. En relación al corte clásico, algunas cuestiones importantes a tener en cuenta tienen que ver con el surgimiento, el cual se vincula a la obra de Comenio, Didáctica Magna. Es considerado el inicio de este corte porque esta obra vendría a representar un proyecto político y social de esa época, un momento en el cual la burguesía se encontraba en gran ascenso al poder. Por eso está ligado a un sistema público de educación, porque comienza a pensar una educación con un destinatario mucho más amplio que hasta el momento. En ese sentido piensa las diferentes maneras posibles de considerar una enseñanza simultánea de este sector social que sería la burguesía, en lugar de lo que hasta el momento era conocido como la enseñanza tutorial de la nobleza feudal, la educación de los pocos. Por eso mismo surge como espacio de concreción normativa para la realización de la enseñanza. Esto significa que influye
no solo en el actuar, en la conducta y comportamiento del docente, sino también de los estudiantes. Busca condicionar e influenciar directamente a ese quehacer docente y al quehacer estudiantil o del alumnado. Ahora, este modelo y normativa están claramente expuestos, no se cuestiona, no se reflexiona acerca del mismo, el docente debe llevarlo a cabo, pero estos fines no se desconocen, están claramente explicitados en ese contexto. Se busca generar un modelo, un método que pueda distribuir los saberes considerados válidos por la humanidad en ese momento. Y así como uno de los principales representantes de este corte es Comenia, otro de los grandes representantes es Herbart, quien es un filósofo, pensador, pedagogo, que plantea la formación del ciudadano, la homogeneización ideológica, el disciplinamiento de la conducta, a través de normas universales. Estos vendrían a ser algunos de estos saberes válidos considerados para esa época. El conocimiento es entendido como un conocimiento útil, necesario para ese momento, el cual solo está a cargo del docente. Por esto mismo es quien detenta la autoridad y el poder. Vendrían a ser, para los que vienen leyendo otros materiales, lo que Freire también denomina educación bancaria. Una idea en la cual el saber y la autoridad, por lo tanto el poder, está solamente a cargo del docente, quien se encarga de depositar cual vasija vacía o hoja en blanco sobre las cabezas de los alumnos todo ese conocimiento que socialmente se considera para enseñar. Todo este corte clásico da cuenta de la conformación de un discurso didáctico ligado a la búsqueda de utopías, es decir, grandes ideas, grandes maneras y vinculado a certezas acerca de cómo enseñar y qué enseñar, reglas de acción para la enseñanza, por lo tanto un gran disciplinamiento de la conducta y el desarrollo de sistemas educativos modernos. No hay que desconocer que nos encontramos ante los orígenes de un sistema público de educación, del inicio de una forma de educación diferente, de una forma de enseñanza distinta, en la cual ya no es tan uno a uno, sino un docente frente a muchas personas a la vez. Por eso se plantea un optimismo pedagógico, una creencia de que estas nuevas y mejores formas de educar mejorarían la sociedad en la que se desenvuelven los sujetos, y pensar la posibilidad a su vez de una sociedad más justa y humana a cargo de los estados nacionales, quienes también estarían a cargo de los sistemas de educación formal. Luego podemos identificar un segundo corte, denominado corte técnico, en un contexto de postguerra. Este corte, este momento, no abandona el criterio normativo, el decir qué hacer, bajo qué normas y pautas. Todo lo contrario, lo vuelve cada vez más profundo. Sin embargo, este criterio normativo se encuentra desligado del debate ideológico. Con la influencia del positivismo surgen los enfoques científicos, que tienen una gran influencia en la educación y en las formas de pensar y la enseñanza. Esta corriente filosófica positivista considera que para poder ser ciencia hace falta regirnos bajo un método científico. El único conocimiento válido es el conocimiento científico, el cual se adquiere a partir de unos métodos y pasos a seguir. El componente utópico político se neutraliza. Todo planteo vinculado a algún posicionamiento del sujeto, de quien enseña, se encuentra obviado, se considera que eso no habilita la construcción de un conocimiento científico, no lo permitiría, y se prioriza un enfoque científico que pretende asepsia, pretende neutralidad, pretende que a partir de la aplicación de un determinado método o técnica pueda lograrse el resultado esperado y deseado de manera previa. La eficiencia y la racionalidad científica son elementos estructurantes de las prácticas. Se plantea una certeza metódica,
un objetivismo con neutralidad política, con la eliminación simbólica del sujeto y los hechos de la conciencia. Esto significa que no importa, vuelvo a repetir, quien lleve a cabo determinadas técnicas, las cuales están pensadas desde la eficiencia y desde la certeza con la cual, a partir de su aplicabilidad, se lograrán estos resultados esperados. Por ello, hay una preocupación general no puesta tanto en el cómo enseñar, el cual estaría resuelto a partir de este método, sino en verificar el aprendizaje que se obtenga a partir de la aplicación del método. Si hay algún problema, conflicto o error, no estaría en el cómo se enseñó a través de las técnicas, sino en el sujeto de aprendizaje. Esto tiene que ver, a su vez, con una gran influencia de la psicología conductista y una planificación eficientista. Se creía que cuanta más información obtenemos de antemano, cuanto más preveemos el lugar en el que nos desempeñemos, cuanto más controlado tengamos nuestro método de enseñanza y los sujetos de aprendizaje, mejor va a poder aplicarse este método y obtener mejores resultados verificables principalmente a partir de instrumentos de evaluación cuantitativos y rígidos, cerrados. En esta misma época surge el currículum, el documento curricular, como un instrumento, como un dispositivo de control, que a su vez permite una articulación entre las demandas de la sociedad, aquello que la sociedad quiere que se enseñe, y lo que debería hacer la escuela. Es ese instrumento prescriptivo que me indica qué enseñar y también cómo hacerlo. Luego tenemos un tercer y último corte que podemos distinguir al interior del campo de la didáctica, denominado corte crítico. En este corte hay una gran influencia de la revolución teórica de la Escuela Crítica de Frankfurt al inicio del siglo XX y de autores como Bourdieu, Foucault. Esto tiene que ver con la influencia teórica de posicionamientos vinculados a una mirada más social, crítica, política, ideológica. Por esto mismo se considera que nos encontramos ante un cambio de paradigma y no una reconstrucción o acomodación al paradigma anterior del campo didáctico. Planteamos que al interior de este campo didáctico no se reestructura, sino que surge un nuevo paradigma, surgen nuevos modos de pensar y entender la educación, la didáctica, la enseñanza, la sociedad, los sujetos que la llevan a cabo, docentes, estudiantes, etc. Podemos pensar y darnos cuenta de este cambio de paradigma a través de tres grandes indicadores. Por un lado, un indicador epistemológico, el cual tiene que ver con poder pensar cómo se genera. Cuando hablamos de epistemología hacemos referencia a cómo se genera y valida el conocimiento. En este caso, cómo se genera, cómo se valida este enfoque. Estamos planteando que la influencia del positivismo ya no es tal, se aleja esta influencia del positivismo, y se comienza a percibir, a identificar a las ciencias sociales como ciencias muy distintas de las ciencias naturales. Al ser diferentes, utilizarán también otros métodos de investigación al interior del campo de las ciencias sociales. Ya no rige con la misma fuerza que antes la influencia del método científico, el cual debía separar y particionar los distintos momentos de estudio para llegar a un determinado resultado. Otro gran indicador es un indicador político. ¿Por qué? Aparece una gran influencia de lo ideológico y lo político en las relaciones sociales de poder y dominación. Se comienza a pensar que los procesos educativos y al interior de la educación, los procesos de enseñanza se llevan a cabo por sujetos y sujetas específicos, con una determinada historia, situados en una determinada sociedad y cultura en particular. Por ello, lo que piensan, la realidad que perciben y cómo la entienden, tal y como se sitúan en un contexto determinado, sus elecciones y decisiones políticas
influyen en este quehacer de la enseñanza. Otro gran indicador posible de considerar es un indicador metodológico. En este momento comienza a verse que se abandonan algunos rituales acerca de las prácticas, una exigencia acerca de un hacer tecnicista y una exigencia desde lo metodológico y desde la certeza y confianza en ese único método. Y se incorpora un enfoque hermenéutico que permite recuperar la complejidad no solo de la cultura, sino de cómo esta cultura es incorporada e interpretada y mediada a través de los sujetos. Por eso la enseñanza comienza a pensarse ya desde los y las sujetos y sujetas, y desde las prácticas situadas en un contexto específico. Se le otorga también una mayor consideración al pensamiento crítico reflexivo. ¿A quién es el que lleva a cabo esta práctica de enseñanza? ¿Qué piensa y qué reflexiones puede hacer sobre lo que va a realizar y sobre lo que ya realizó? ¿Y con quiénes también? Por último, volviendo un poco a la enseñanza como objeto de conocimiento, actualmente y desde esta asignatura vamos a entender y considerar a la enseñanza como una práctica social y humana. Esto tiene que ver con el corte crítico, con una enseñanza situada en una sociedad y en una cultura específica. A su vez, vamos a tener constantemente presente la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Pero esta relación ya no será de causa y efecto, ya no será representada a través de una enseñanza guión aprendizaje, entendidos ambos procesos como dos elementos de uno mismo, de un mismo proceso, sino todo lo contrario, se considerarán a dos procesos diferenciados, pero en íntima relación, en una relación de dependencia ontológica. Esto es una dependencia del ser, de lo que hace específicamente al enseñar y lo que hace específicamente al aprender. La enseñanza puede darse, hay una intencionalidad de enseñar, solo y solo si hay deseo e intención de aprender. Se necesitan un término al otro, en una dependencia ontológica en la cual no se condiciona, no es garantía de una enseñanza que se produzca el aprendizaje, así como muchas veces se produce aprendizaje sin una enseñanza determinada y previa. A su vez, es posible entender a la enseñanza como una construcción social y no como una exposición de unos sobre otros, ni tampoco como una mera aplicación de técnicas descontextualizadas. Hablamos de una construcción en la que intervienen más de una o dos personas. No queda solo a cargo de quien la piensa o quien planifica, sino que se lleva a cabo en una situación, en un contexto en particular. Por eso mismo es una práctica humana, llevada a cabo por sujetos en constantes relaciones de poder y autoridad. Estas relaciones se encuentran inmersas en relaciones éticas sobre la distribución de dicho poder y relación jerárquica. No se desconoce que el docente se ubica en un lugar jerárquico distinto al de los estudiantes, pero justamente es a partir de la visibilización de esas relaciones y de la explicitación de esas relaciones desde las cuales se parte. Por último, hablamos de buena enseñanza al considerar dos aspectos. Nos posicionamos desde un lugar, recuperando lo que plantea Schmacher, de buena enseñanza. Esto es poder considerar aspectos éticos, es decir, qué acciones docentes se justifican en principios morales y generan acciones de principios también en estudiantes. ¿Qué de lo que hago, qué valores hay detrás de aquellas prácticas que llevo adelante en el salón de clase? Y a su vez, ¿qué prácticas influyo en el aprendizaje de los y las estudiantes? ¿Qué valoro como bueno, como malo? ¿Qué
valores morales hay detrás de lo que enseño y detrás de lo que aprendo. Por otro lado, otro aspecto tiene que ver con lo epistemológico, esto es, poder indagar acerca de si lo que enseño es digno de ser enseñado. Y aquí entra mi pregunta sobre el para qué, sobre los propósitos. ¿Qué quiero enseñar, pero también para qué quiero enseñar eso? ¿Qué intenciones hay detrás de lo que pretendo trabajar en este proceso de enseñanza y de aprendizaje? La bibliografía utilizada en parte para la realización de esta presentación tiene que ver con la que trabajaremos a lo largo de toda la unidad 1 y vendrá seguramente una segunda presentación en la cual profundizaremos un poco más sobre la enseñanza como práctica social y humana, la enseñanza entendida como buena enseñanza, diferenciándonos de la enseñanza exitosa y complementándola también con lo que trabaja Litwin acerca de la enseñanza para la comprensión.